Vamos a continuar el día de hoy estudiando a Belial, el espíritu de Belial, ese espíritu que trabaja para removerte de tu llamamiento, trabaja y causa que seas infértil, inútil e incapaz de terminar la tarea que Dios se ha propuesto para tu vida. Así que vamos a continuar con eso el día de hoy. Y voy a regresar al Salmo 18. Estuvimos aquí hace algunas semanas y no terminé a donde iba con esto y lo vamos a hacer ahora. Vamos a brincar directo ahí y más adelante vamos a seguir hablando y discutiendo algunas otras cosas. Vamos a ver esta palabra porque tengo algo que compartir con todos esta tarde. Salmos 18, estoy en el versículo 4. Cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. El rey David escribió este salmo y fue profético acerca de Jesús cuando estuvo en la cruz, listo para cruzar sobre su umbral al cumplimiento final del propósito de Dios para él al venir a esta tierra, el cual era la redención de la raza humana. Él sirvió estos 3 años y medio de su ministerio, aunque vivió 33 años, y aquí estaba ahora en el escenario final, a la parte final de esa vida que Dios le había enviado con los hombres, en donde él iba a cumplir el cruce final, colgar en la cruz, llevar el pecado del hombre, ir a la muerte del infierno, retirar las llaves de la muerte y del infierno y resucitar y regresar al Padre con esa sangre resucitada. Ahí que estaba ahí en ese escenario final, es en este final de nuestra jornada y de nuestro caminar con Dios, en el que enfrentamos estos espíritus de Belial, al menos en su mayor calor y fiereza. Los enfrentamos a través de nuestra vida y yo puedo ser testigo de eso y más tarde voy a compartir un poco de mi testimonio en eso, mis encuentros con ese espíritu, pero viene con más fuerza, muy personalmente, cuando te estás acercando a ese umbral del propósito de Dios para ti, para que cruces y cumplas el llamamiento final para el tiempo y sobre todo más adelante a tu destino para la eternidad. Así que esta es una lección muy importante para aprender y muy importante que entendamos contra quién estamos peleando y tenemos que guerrear contra este espíritu, porque mientras estudiamos la semana pasada no manejas esto, o este espíritu viene a través de gente, principalmente a través de gente que usualmente te ve como su igual. En otras palabras, no eres más grande que yo, y si crees que eres, te voy a bajar para hacer que entiendas que yo soy tan grande o más grande que tú. Soy tan llamado, soy tan importante, y por supuesto es algo que sucede en su mente, no es algo que tú estés diciendo o proyectando, pero la gente ve autoridad, ve llamamientos, ve la vida de las personas, su destino, su fruto de su vida y perciben, bueno, tú crees que eres más grande que yo. He tenido ministros que me dicen eso. No puedo argumentar contigo porque tú crees que eres más grande que yo. Y yo digo, ni siquiera lo había pensado, pero ellos lo perciben así porque
a causa del llamamiento de Dios en tu vida y el manto que llevas y la posición en la que Dios te ha puesto. Y por lo tanto, ese espíritu de Belial descansa sobre esta gente con estas palabras intimidatorias, abusadoras y aterrorizantes para tratar de bajarte de lo que Dios se ha propuesto y te ha llamado para que no puedas cruzar y convertirte en esa viña fructífera que Dios se ha propuesto que te conviertas en Sión. Gloria al nombre de Jesús. Así que estamos enfrentando este espíritu en este día y en esta generación, y nos conviene a usted y a mí aguzar nuestros oídos y escuchar muy cuidadosamente, muy cercanamente a la palabra que hemos estado recibiendo en estas últimas semanas. Y yo creo que hay algunos de ustedes que están escuchando ahora que necesitan regresar y escuchar otra vez y dejar que penetre bien, porque necesitamos practicar esto. Si vamos, de hecho, dispuestos a vencer este poder y esta fuerza y esta influencia demoníaca que está peleando contra nosotros en la última fase de nuestra jornada antes de que Jesús venga otra vez. Así que aquí está el Salmo 18. Este es el rey David escribiendo proféticamente acerca de Jesús en la cruz, en el umbral, en donde de la cruz pasa a cumplir el llamamiento de que Él viniera a la tierra, y dice: cercáronme dolores de muerte y torrentes, los torrentes del valle de perversidad me atemorizaron. Y les dije que esa palabra perversidad es Belial. Los torrentes de Belial, estos espíritus de Belial en esta gente que nos rodean o que rodearon a Jesús en la cruz, en esta fase final de su jornada. Dice en la traducción en inglés, dice: esta gente con espíritus de Belial me atemorizaron. Esa palabra atemorizar significa me aterrorizaron. Esto es lo que hicieron, es lo que hacen. Este espíritu viene a través de gente, y muchos a través de las palabras, y nos aterrorizan. El abuso siempre es aterrorizante. La intimidación es aterrorizante. Solo piense en su vida, a través de su vida, y mucho más ahora en esta fase final de tu jornada espiritual. ¿Cuántas voces le han rodeado con palabras aterrorizadoras, abusadoras, minimizando, intimidándolo para tratar de hacer que dé la vuelta? Aléjate de esa dirección en la que vas. Desvíate de lo que crees. Desvíate del propósito de Dios y el llamado de Dios para tu vida. A través de intimidar, abusar con estas palabras que juegan con tu mente, y si haces un acuerdo, una concordancia o una alianza y la firmas, como ya hemos visto, y la sellas y la guardas en tu archivero, se convierte en tu peso y tu carga que te aleja, te influencia, te lleva lejos del propósito que Dios tiene para ti. Aguza tus oídos hoy, escucha las palabras que están saliendo de mi boca, porque esto, de hecho, si lo tomas para tu vida y lo abrazas, y abrazas esta verdad, te va a hacer libre de estos espíritus que te aterrorizan. Gloria a Dios. Así que los torrentes no era una gota, era un torrente. Puedes ver cuando viene la inundación de la boca del dragón, es un torrente que viene de las bocas de esta gente, influenciados por los espíritus de Belial. Los torrentes de Belial me aterrorizaron, dijo Jesús. Vamos a Marcos y vamos a ver cómo lo aterrorizaron. Marcos, capítulo 15, y esto es cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo: es poderoso.
Me encanta. Marcos 15, versículo 29. Aquí está Jesús en la cruz y los que pasaban le denostaban. Aquí viene el torrente, aquí viene lo perverso, las palabras de los perversos. Significa hacerlo vil, difamarlo, hablar maldades en contra de. Bendito el nombre de Jesús. Meneando sus cabezas. ¿Quién crees que eres? Y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas. En otras palabras, van a usar su palabra y su doctrina en contra de él. Van a agarrar cosas que él dijo en inspiración profética y se las van a aventar a la cara para intimidarlo y sentirse como un fracasado. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y aquí está Jesús colgado sabiendo, tengo el poder para hacer eso. Tengo el poder para llamar legiones de ángeles. Tengo el poder para bajar de esta cruz. Tengo el poder para mostrarles de que soy quien dije que soy. Y tengo el poder y la autoridad que he profesado y he mostrado entre ellos esos 3 años y medio, pero no lo hizo, porque verán, déjenme reiterar una vez más, la gente con este espíritu en ellos, no tratas con ellos personalmente, no tratas cara a cara con ellos. Por muchos años, yo les he dicho, yo he estado en este ministerio por 40 años. Este año es importante para mí. Este es el año en el que he servido al Señor por 40 años. Eso es mucho tiempo. Son 2/4 de mi vida entera. Así que a través de esos 40 años me he encontrado con ese tipo de cosa. Y una cosa que he aprendido sin saber que estaba peleando contra el espíritu de Belial, eso no lo sabía hasta hace poco. Pero sí sé que cuando la gente viene contra ti con ese tipo de crítica y reprensión contra tu autoridad, contra tu posición, contra lo que Dios se ha propuesto para que seas, no lo manejas con tus propias manos. Ya les hablé de esto la semana pasada. Son un arbusto de espinas, perdónenme. Y si vas y tratas de lidiar con ellos personalmente, cara a cara, lo que sea, vas a hacer que tus manos se llenen de espinas. Dejas que Dios trate con ellos. Deja que Dios sea el que... Jesús no dijo nada. No voy a pelear con ustedes, no voy a tratar de probar nada para ustedes. Dijo, Padre, tú perdónalos. Yo lo pongo en tus manos. Tú haz lo que sea correcto a tus ojos. Tú manéjalos. Pero yo me encomiendo a mí mismo en tus manos. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y asimismo también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, verso 31, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Todo esto es intimidación. Es el torrente del abuso, un torrente de aterrorizar. Una torrente de rechazamos quién eres, rechazamos que te llames a ti mismo el Hijo de Dios, rechazamos que tú hayas venido a esta tierra a hacer lo que dijiste que venías a hacer, a redimir. Rechazamos tu posición, rechazamos lo que has dicho, rechazamos lo que viene de tu boca. Así que lanzaron este torrente en contra de él. Así es como trabaja Belial. Viene como un torrente para bombardearte y hacer que seas infértil. Imagínate si Jesús hubiera hecho una alianza con sus palabras y hubiera dicho, sí es cierto, déjenme mostrarles lo que puedo hacer. Déjenme mostrarles que sí puedo reconstruir ese templo. Déjenme probarles que sí puedo cumplir lo que dije. Déjenme bajarme de esta cruz y solo mostrarles. Si hubiera hecho eso,
hubiera sido totalmente infértil en cuanto al propósito de Dios para que Él viniera a este mundo. Hubiera sido sin fruto. Y es donde usted y yo estamos, en este umbral. No quiero ser infértil, quiero que mi viña esté llena de las uvas escogidas que le puedo presentar a mi amado Señor. Aquí está el fruto de mi vida, aquí está el fruto de mi amarte, el fruto de mis obras para ti. Este es el Hijo manifestado, gloria al nombre de Jesús, cargando el fruto de la naturaleza y el carácter de Jesús. Pero no, este espíritu de Belial va a hacer lo que sea y a través de quien sea, particularmente aquellos más cercanos a ti. Gente con la que estás rodeada, familia, amigos, santos en la iglesia. Gente que está justo ahí, son esos que son inmediatamente cercanos a ti, que este espíritu usa para criticarte, para difamar lo que tú eres en Dios, lo que Dios se ha propuesto que seas, y removerte lejos de tu autoridad reinante y sacerdotal, el linaje sacerdotal. Ya hablamos de esto, y es a donde viene a atacar y a guerrear este espíritu de Belial. Bendito el nombre de Jesús. Espero estar siendo claro con ustedes. Quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 10. Y ya sé que estoy hablando como un tren ahorita, y el tren pues va muy rápido, pero tengo muchas cosas que decirles, así que ni modo, estoy corriendo. Gloria a Dios. Tal vez no debería. Gracias, Jesús. Ahora, sabemos que los hijos de Israel querían un rey. Querían ser como las otras naciones y querían, ustedes saben, mostrarles a todos, tenemos un líder, tenemos a alguien que puede ir delante de nosotros en batalla, alguien que puede pelear con nosotros y por nosotros, y alguien a quien podemos mirar como un maestro de este reino. Querían a alguien así. Así que Dios eventualmente les dio lo que querían, y les dio a Saúl. Estoy en Primera de Samuel. Gracias, Jesús. Déjenme ver. Estoy en el capítulo 10. Y empiezo en el versículo 24. Es lo que quiero. Sí, estoy en el versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? No está hablando de Saúl, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Ahora quiero apuntar algo aquí. Usted me va a decir, hablemos de Saúl. ¿Por qué tendríamos que seguir un ejemplo de Saúl? Saúl nunca buscó ser rey. Saúl en su principio era un hombre humilde. De hecho, cuando fue llamado por Dios para ser el rey de Israel, no lo encontraban entre todos los demás que se habían reunido a escuchar a Samuel, porque tenía miedo de lo que iba a pasar. No quería ser rey. Lo vemos en el verso 22. Dice: preguntaron pues otra vez a Jehová si había aún de venir allí aquel varón. Respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Ese es Saúl. Él se fue cuando Dios escogió a Saúl entre todo el pueblo. Saúl se fue y dijo: yo no quiero ser rey, no quiero esa posición. Él no estaba buscando una posición o fama o poder. Dios se lo puso. Así que ahora él no terminó bien, pero empezó bien. Empezó en humildad, empezó como un hombre no buscando poder o fama. Dios lo puso en esa posición y Dios dijo: yo elegí a este hombre, esta es mi elección para ti. Así que leemos en el 25. Samuel, perdón, hasta el 26. Ya lo escogieron, ya está ungido como rey. Y entonces, en el 26, y envió
Y Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él el ejército, el corazón de los cuales Dios había tocado. En otras palabras, Dios levantó y ministró y tocó a cierta gente para levantarse y rodear a Saúl. Es ahora el líder, es coronado rey, es aquel con el manto y la autoridad. Y Dios tocó los corazones de una banda de guerreros para levantarse y rodearlo. Pero, escuchen esto, pero los impíos o hijos de Belial dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Quién se cree que es? ¿Lo habían visto ganar una batalla? ¿Lo han visto que esté disponible? ¿Por qué debemos estar nosotros? ¿Por qué estaría dispuesto a hacer algo por nosotros? ¿Cómo nos ha de salvar este? Y tuviéronle en poco, lo que significa lo desestimaron, los desdeñaron y lo trataron con escarnio, se burlaron de este torrente. Siempre vienen con este torrente de palabras, criticando, abusando, intimidando, aterrorizando con palabras. Y entonces no le trajeron presente. En otras palabras, esa palabra presente significa ofrenda, donativo o soporte. En otras palabras, veamos lo que puede hacer sin nuestro apoyo. Vamos a ver si permanece siendo rey. Vamos a ver si puede ganar una batalla sin nuestro apoyo. Oh, santos, puedo decirles, puedo escribir un par de volúmenes, creo, de historias en libros de este espíritu con el que me he encontrado en los 40 años de mi ministerio, pastoreando iglesias, viajando a diferentes destinos. Es asombroso cómo este espíritu va a usar una, o usualmente son 2 o 3 personas que tienen este encargo de dejarte saber, no eres más grande que nosotros, no tienes ninguna autoridad sobre nosotros, somos tan importantes y tan grandes. Tienen este espíritu de tener derecho de estar cerca de ti o sobre ti, o ser dominante sobre las elecciones que haces como líder. Este espíritu es tan potente y viene con tanta decepción a través de aquellos de los que menos lo esperabas, y viene con tal inundación intimidante y fuerza que siempre viene en esta dirección. Nunca viene de abajo, viene de arriba, como un torrente sobre tu cabeza, para hacer que creas sus palabras o su actitud o este espíritu, para hacerte infértil. Ahora, ese no puede ser en la mente de los que están siendo usados, pero este es el intento del espíritu que se posa sobre ellos. Y entonces te empiezan a decir. Yo recuerdo una vez que fui a un país allá en ultramar, y por ahí estaba en un tiempo medio muerto en mis 30s, estaba más o menos jóvenes. Ya llevaba en el ministerio como 12 años, había pastoreado 2 iglesias ya en ese tiempo y viajaba a otros países, así que no precisamente era novato, pero sí era joven. Y fui a este país, fue mi primer viaje a este país. Me comuniqué con, ¿cómo le llaman? El encargado de las iglesias en particular a las que iba a visitar. Me comuniqué por email y a través de cartas o lo que haya sido, llamadas de teléfono. Entonces iba a ese país a presentar una convención de 4 días, y cientos, tal vez 1000 personas estaban ahí en esa convención en particular.
Así que llegué al aeropuerto, llegó mi avión, me bajé y ahí estaba el director que iba a conocer. Y lo primero que me dijo, no dijo bienvenido, no me abrazó, no me hizo sentir como si estuviera muy emocionado de que estés aquí. No, lo primero que me dijo, me miró así, de arriba abajo, eres casi un niño. Esas fueron sus primeras palabras. Ahora, inmediatamente ahí, despojado de toda mi autoridad, me sentí despojado del manto que Dios había puesto en mí para esa convención. Me sentí despojado de todo el fruto que Dios había puesto en mí para compartir con estos miles de gentes que estaban ahí para ese fin de semana. Fue increíble. Simplemente me golpeó como una tonelada de tabiques. Lo miré, estiré mi mano y lo abracé. Y entonces lo miré a los ojos y dije, no permitas que mi edad te engañe. Y caminamos. Y hice una decisión ahí mismo de no escuchar. No sabía nada de Belial o conquistas o de alianzas. Y tuvimos un gran tiempo y semana. Dios bendijo y todo fue poderoso. Pero es como empiezan estas cosas. Así que era joven entonces. Soy más viejo ahora, casi 60 años de edad. Y esa cosa todavía viene a intimidar, no con las mismas palabras, con otras palabras. ¿Sí? No es cuestión de edad, es cuestión de tu llamado. Se trata del mandato de Dios en tu vida. Ya sea joven, de mediana edad o viejo, no importa. Este espíritu va a venir y particularmente cuando estás cerca del umbral de tu propósito en Dios, es cuando esa cosa va a tratar de venir a través de la familia, de amigos y de gente en la iglesia para subirte a tu cabeza y tratar de mostrarte que no eres tan grandioso. Y bueno, ya lo sé, no tienes que decirme eso. Ya sé que no soy grande. No tengo nada. La única cosa que tengo para ofrecerte es lo que Dios ha puesto en mí. Yo me doy cuenta de eso. No tiene nada que ver conmigo. Pero la gente te ve y piensa que tú piensas que así es. Y entonces vienen para sobajarte. Como diciendo, Dios no es tan grande como para usarte. Moisés lo enfrentó. No tienen que ir ahí ahorita en su Biblia, pero en Números, capítulo 16, ¿recuerdan eso? Cuando Coré, Datán y Abirán y 250 príncipes de Israel, 250 líderes en particular de diferentes aspectos en las tribus, todos vinieron. Si hablas de un torrente, vinieron con Moisés y básicamente esto es lo que le dijeron: Moisés, todos somos santos. Cada uno de nosotros es santo porque tú mismo te pones encima de nosotros, como si Moisés hubiera en algún momento se hubiera levantado. Él ni siquiera quería el trabajo. Dios fue el que lo puso en ese trabajo. Pero verán, estos muchachos, como estaban celosos de su trabajo, celosos de su autoridad, aquí viene el torrente de Belial. Estas palabras intimidatorias, palabras abusadoras, bendito el nombre de Jesús, estas palabras aterrorizantes, diciéndole, todos somos santos, no eres más santo que nosotros, no somos tan grandes como tú y tenemos tanta habilidad de guiar a la gente como tú. ¿Por qué te pusiste sobre nosotros? Este espíritu, una de las grandes maneras en las que puedes reconocer el espíritu de Belial es que odia la autoridad, odia la autoridad espiritual. Va a golpear, va a venir en contra, la va a criticar, la va a reprender, la va a resistir.
No quiere ponerse bajo autoridad. ¿Por qué? Soy tan santo como tú, soy tan grande como tú, soy tan alto como tú, he caminado con Dios tantos años como tú. ¿Quién te puso sobre mí de cualquier forma? Gracias, Jesús. Así que Moisés dijo, vayan por sus incensarios y tráiganmelos. Juntémonos y pongamos todos los incensarios, los 250 príncipes delante del Señor, y que Dios hable. Yo voy a traer mi incensario, Aarón va a traer su incensario. ¿Saben qué dijeron? No vamos a ir. Para hacer la historia larga, corta, no voy a tratar con esta gente, no voy a lidiar con sus palabras, no voy a tratar de probar de que yo soy el que Dios escogió y levantó como líder. No lo voy a hacer. Voy a hacer que Dios lo haga. Y Dios lo hizo, abriendo la tierra y tragando a todos estos tipos en la tierra. No peleas esta cosa de persona a persona, no haces eso. Yo he intentado tantas veces. Nehemías es otro ejemplo que peleó contra este espíritu de Belial, con este Sanballat, Tobía. Cuando regresaron y estaban restaurando los muros alrededor de Jerusalén, y estos señores, Sanballat y Tobías, eran malos, se mofaban, lo empequeñecían, se burlaban y los desanimaban tanto que decían, ya no tenemos fuerza para hacer esto. Estaban tan cansados del torrente de burlas. ¿Quién crees que eres? Perdónenme. ¿Vas a construir ese muro de veras? Si una zorra se sube, se va a caer. Así de débiles. Esa es la inhabilidad que tienen. No pueden hacer esto. Así que Nehemías, ¿saben qué hizo? Los ignoró. Les dijo, Dios, tú encárgate. Así que Sanballat y Tobías enviaron a sus sirvientes, díganle a Nehemías que vengan a encontrarse con nosotros. Y Nehemías les mandó un mensaje que les dijo, voy a ir a reunirme con ustedes. ¿Para qué? Para argumentar con ustedes del mandato de Dios. Así que enviaron a otros y les dijo los mismos, no voy. No te dejes atrapar en este conflicto de persona a persona con gente que tiene este espíritu. Si alguien te dice, no quieres enfrentar a la gente, no quieres enfrentar el problema, pero yo he aprendido que si lidias con ese espíritu con tus propias manos, te vas a espinar. Porque no se pelea así, no llegas y les dices, déjame mostrarte. No es tu trabajo, es trabajo de Dios, es responsabilidad de Dios. Así que enviaron 5 veces gente a Nehemías, 5 veces, tratando de jalarlo al conflicto, meterlo en un choque, de traerlo a esa pelea para ver quién es el que va a ganar. Pero finalmente Dios los bajó, levantó a Nehemías, el muro se levantó y el propósito de Dios se cumplió. David le enfrentó esto también. Eso de Nehemías está en Nehemías 2. Y David enfrentó ese espíritu por su propia familia. En 1 Samuel 61:13 enfrentó oposición de su propio hijo. En 2 Samuel 15, cuando Absalón trató de quitarle el trono. Si hablamos de espíritu de Belial, minimizando el llamamiento de David y su reinado, su sacerdocio real, su manto de sacerdote real. Oh, sí, fue increíble. ¿Qué hizo David? ¿Qué dijo? A ver, tome sus espadas, vamos a derribar a Absalón. Dijo, no, dejen que Dios trate con esto. Verán, no lo haces enfrentando, lo haces lanzando la jabalina en el espíritu, lanzando la lanza de la palabra de Dios que penetre y toque los corazones de esta gente para que ocurra una explosión de verdad dentro de ellos. Algunos van a caer o los va a liberar, uno o la otra, pero tú no tratas con ello persona a persona. Gracias, Jesús. El rey Saúl fue otro. Lanzó su jabalina
hacia David, trató de intimidarlo de su manto de rey. Ya se lo había puesto, ya lo habían ungido rey cuando servía a Saúl. Este principio está a través de toda la palabra de Dios. Quisiera tener más tiempo para ver cada una de estas cosas y ver que, ¿saben? David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl y dijo, no lo voy a matar. No es mi trabajo, no es mi responsabilidad. Esta es responsabilidad de Dios. Él simplemente habló la verdad y vas a vencer estos contratos que has hecho y yo he hecho y que hemos puesto en nuestro archivero, los vamos a romper hablando la verdad. Bendito el nombre de Jesús. El apóstol Pablo fue también. Vean todos los ataques que tuvo. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la hermandad que peleó contra él, lo persiguió, lo criticó, y Pablo siempre se paró por la verdad y permitió que el Señor peleara por él. Bendito el nombre de Jesús. Así que es tan increíble saber la verdad, saber qué es este torrente. Ya les he dicho hace semanas que me sentía como si fuera tragado, no sabía qué era. Ustedes recordarán eso en la iglesia local aquí, era tragado por algo y no podía, venía hacia abajo y sentía este espíritu abusador, intimidador, aterrorizador, que sí, había hecho algunos acuerdos con eso, lo admito. No, decía, no va a trabajar, no, sí es cierto, nadie escucha, mejor renuncio, ¿por qué me molesto en hacer esto? Es verdad, es duro. Gracias, Jesús, sobre el propósito para hacerte infértil. He tenido gente que me dice, no tienes experiencia en esto, ¿por qué no te rindes? Y eso fue antes, algunos años, estaba pastoreando en un país y de hecho ni siquiera tenía el título de pastor, alguien más lo tenía, pero yo hacía el pastoreo y trabajé duro, trabajé muy, muy duro, pero me dijeron que lo que estaba haciendo, todo el trabajo que estaba haciendo no era un trabajo. Pastorear no es un trabajo, así que necesitas ir y conseguir un trabajo, porque no me pagaban por el trabajo que hacía. Así que lo hice, fui y obtuve un trabajo y trabajé 6 días a la semana, de 5 de la mañana hasta mediodía, en un lugar. De 5 de la mañana a mediodía, 6 días a la semana, y luego en las tardes me preparaba, daba consejería, trabajaba en la iglesia, predicaba en los miércoles y los domingos, tenía escuela bíblica 1 o 2 noches a la semana y reuniones de oración, lo hacía todo. Y después de 2 años de eso, tuve un rompimiento nervioso, no mental, sino mis nervios literalmente se colapsaron. Mucha gente ni siquiera lo sabe, ni sabe qué sucedió, pero mis nervios se colapsaron y ya no podía parar de temblar ni llorar. Estaba tan cansado y trabajé tan duro por las palabras intimidantes para probar a todo el mundo que yo podía hacer y hacer lo que ellos pensaban que yo debía. Así que eso me trajo a este lugar en mi vida personal, en donde estaba tan agotado que ya no servía para nada. Recuerdo haber terminado de predicar
mi sermón en un domingo y había una puerta ahí en el escenario que llevaba a donde me podía ir a mi oficina o a la oficina de la iglesia, y simplemente me dirigí a esa puerta, me fui a la oficina, cerré la puerta, me quedé ahí hasta que todos se habían ido, porque me sentí como si alguien tan solo tocaba mi hombro y me decía, quiero hablar contigo o decir algo, pensé que simplemente iba a caer. Infértil, este es el propósito, este espíritu intimidatorio. No eres nada, ni siquiera vas a tener un título de pastor, ni siquiera vas a ser el pastor. Puedes hacer todo el trabajo, pero un espíritu abusador, intimidatorio, para hacerte caer y llevarte a la infertilidad. Dios me libró de todo eso y me sacó de ahí hacia otro lugar y otra cosa. Así que, verán, ya peleé esta cosa a través de los años en mi vida. He tenido gente en otra iglesia en la que estaba que trató de decirme esta misma cosa que le dijeron a Moisés. Somos iguales a ti. Nosotros podemos hacer tanto como tú, lo podemos hacer tan bien como tú. ¿Quién te crees que eres? Y yo nunca dije que fuera nada, yo nunca traté de ser nada. Así que, gente, escúchenme. Este demonio en particular tratará de intimidarte y llevarte lejos de la grandeza de tu mandato, la grandeza del llamamiento de Dios en tu vida, la grandeza de tu alto llamamiento, tu destino eterno. Y decir, hoy no soy nada, no la voy a hacer, no creo que pueda, no soy suficientemente bueno, soy esto y soy lo otro. Entonces viene tu familia y saben que hay alguna falla en tu vida y pum, te van a disparar y te dicen, te crees tan grande, tan santo, recuerda cuando hiciste esto. Y estas cosas, todo este torrente abusivo y aterrorizador que te rodea con el propósito de tumbarte. No trates con esa gente. Yo no lo hago. Cuando siento y veo ese espíritu levantarse, me retiro. No voy a tocar ese arbusto. Dios lo va a hacer. Todo lo que tengo que hacer es lanzar la jabalina, la espada voladora de la palabra en el espíritu, hablando la verdad. Gracias, Jesús. Y Él te hará libre y quizá también los haga libres a ellos eventualmente. Ahora, quiero mostrarles algo antes de que terminemos. Estoy en Primera de Samuel ahora. Si van al capítulo 2, Primera de Samuel 2. Es importante que sepamos, que entendamos dónde estamos en el tiempo. En cuanto al cumplimiento de la palabra profética de Dios, el cumplimiento de su propósito para tu vida, dónde estamos en esta temporada antes de la venida del Señor. Y qué importante es que se nos muestre y saber acerca de este espíritu de Belial en este día, estación y etapa en la que estamos. Dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, mas los hijos de Eli eran hombres impíos o hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, esto es justo al final del periodo de los jueces, donde no había líder en Israel, no tenían voz, no tenían autoridad, no había nadie. Lo dice 2 veces en Samuel, que cada quien hacía lo que creía, es decir, en jueces decía, hacían lo que creían que estaba bien, hacían lo que creían que tenían que hacer. Así que es justo al final de eso. Elí era el sumo sacerdote y Samuel fue el último y final juez de todos los jueces. Y él fue una de las principales voces proféticas antes de la dispensación de los reyes. Así que los hijos de Elí, el sumo sacerdote del tabernáculo de Moisés, que Dios había ordenado estructurar y estructurarlo, toda la religión como comunicación entre el pueblo, y todos estuvieron en esa estructura y ese orden en ese tiempo.
Así que sus hijos, que eran los sacerdotes, vigilando el funcionamiento del santuario, la casa de Dios, eran hijos de Belial. Ahora, fue por causa de ellos, los hijos de Elí, que Israel perdió el arca de Dios, el arca del pacto. Tomaron el arca del pacto fuera del lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Recuerden la historia. Y cayó en manos de los filisteos cuando fueron a la batalla contra ellos. Y el arca de Dios o la presencia de Dios nunca regresó al tabernáculo de Moisés, nunca más. En otras palabras, fue esa dispensación de los hijos de Belial que pavimentaron el camino para que el tabernáculo de David fuera erigido, el cual fue el umbral de la era del templo. Lo voy a decir otra vez en caso de que se lo hayan perdido. Fueron los hijos de Belial, justo ahí en esta dispensación, su obstinación en contra de Dios, su rebelión contra la autoridad de su padre, la autoridad del Dios Todopoderoso. Odiaban la autoridad. El espíritu de Belial nunca va a ponerse bajo autoridad. Trabaja con el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel no puede cumplir su tarea. Va a enviar a Belial, y ese Belial va a maldecir y condenar cualquier cosa que sea sacerdocio santo, todo lo que sean mantos y llamamientos que están sobre los líderes de Dios, los profetas de Dios, y tu manto y tu llamamiento, tu posición en el cuerpo, no por así decir, sino de hecho va a pelear eso, contra eso. Así que estos hijos de Elí eran así, se rebelaron en contra de Elí, se rebelaron en contra de Dios, eran responsables de la partida de la gloria, llevando al arca del pacto a la casa de Abinadab por casi 70 años. Los años antes de esto, vacío en el tabernáculo de David. Todos los 40 años del reinado de Saúl, imagínense, todos los años que Saúl fue rey, no hubo gloria sobre Israel, no hubo arca en el tabernáculo de Moisés, no hubo presencia de Dios. Los hijos de Belial fueron responsables de eso. Pero eso pavimentó el camino, por así decirlo, para que David llegara y tomara la presencia de Dios y estableciera el reino. Finalmente estableciera el reino de Dios en Sión, el cual entonces era el umbral que pavimentaba el camino hacia la era del templo. Fue ahí cuando la dispensación del templo entre el pueblo de Dios empezó. Y ahí es donde estamos ahora, cruzando este umbral con esta restauración del tabernáculo de David. Y creo que la próxima semana voy a empezar a enseñar sobre el tabernáculo de David otra vez y referente a estar en el umbral. Entonces David trajo el arca de regreso y estableció en Sión un tabernáculo o una casa para habitación de la presencia de Dios, en donde el reino fue establecido, el cual fue traído después hacia la era del templo, y nosotros debemos ser ese templo. Ahí es donde entra el Padre. Aquí es donde el Padre se vuelve una realidad. Es donde el nacimiento del hijo varón empieza la relación entre padre e hijo, la dispensación del Padre. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. Esto explota en mi mente. Porque es tan emocionante, porque es donde estamos. Y mientras llegamos a este lugar, estamos enfrentando este espíritu de Belial justo ahí en la puerta. No traigas la gloria de Dios de regreso.
Sácala. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Quién te crees que eres? Verán, siento esta cosa viniendo y bombardeando. Mira esa pequeña iglesia, pobre gente. Ni siquiera saben qué tan duro van a caer. Mira la gente que tiene. Mira esa congregación. Déjame decirte, es nada. Esa pobre iglesia. Se van a equivocar tan mal. Los va a rodear de tinieblas. Dios, Leviatán, se va a apoderar de su voluntad. Van a irse a las tinieblas de afuera. Todo el torrente que he sentido. Oh, Jesús, gracias, Señor. Y tan solo constantemente estoy rompiendo contratos. No voy a escuchar más, no me lo voy a llevar. Voy a hablar la verdad y voy a lanzar esas jabalinas. Esos hijos de Belial no quieren el establecimiento del reino de Dios. No desean el establecimiento de la casa para la presencia de Dios. Yo voy a pelear en el espíritu contra ustedes o contra cualquiera que tenga ese espíritu en ellos que quiera quitarnos del mandato que Dios se ha propuesto para nosotros. Verán, esta gente, sí, gente ahí afuera con este espíritu sobre ellos que escupen estas cosas. Tienes gente alrededor de ti que se supone que tengo que hacer alianzas con ellos, que me debo extender y amarlos y mostrar el amor de Jesús. Sí, muéstrame eso en la palabra de Dios. No tengo que hacer eso. Tengo que dejarlos solos, en paz. Quieren hablar como quieren hablar, son bienvenidos a hacerlo. Han hecho su elección, pero yo también tengo una elección y no me voy a unir a ese espíritu, porque una vez que lo haces, empiezas a ser cautivo por él. Y te empieza a impactar de tal manera que pierdes tu autoridad, pierdes el sacerdocio real y el manto que Dios ha puesto sobre ti para establecer su reino. No me voy a unir a esos que tienes ese tipo de torrente saliendo de sus bocas. No lo voy a hacer ahora y no lo voy a hacer nunca. No es odio, es sabiduría, es pararse por algo. ¿Quieres unirte a mí? ¿Quieres caminar conmigo? Bienvenido, quien sea. No me importa quién seas, cómo te veas, qué tan joven, qué tan viejo. Tu pasado no significa nada para mí. ¿Quieres caminar conmigo? Vamos, caminemos. Te voy a amar a quien sea, pero no me voy a unir a un espíritu o a una persona con ese espíritu en él que usa su boca como un torrente para intimidar, para derribar, para aterrorizar. No va a ocurrir. Me pararé por la verdad y solo por la verdad. Y les ruego, donde quiera que estén en el mundo, sé que por lo que algunos de ustedes están pasando, conozco las intimidaciones que son lanzadas a su vida de las gentes que les rodean, algunos de su propia familia, algunos gente con la que han caminado en muchos años y entonces todavía quieren, sobre todo si ven algo de éxito en tu vida, cualquier tipo de bendición o de manifestación de Dios y su presencia, entonces viene el torrente. Entonces tienes gente que dice, tan solo ámalos, tan solo alcánzalos y ámalos. Eso es lo que supone que tenemos que hacer. Patrañas, no, esa no es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, marquen a esos que maldicen la visión, no tienen nada que hacer con ellos. Es lo que él dice. Como que tratamos de mostrar este cuadro tan iluso de Jesús y de Pablo como si fueran un tipo de debiluchos caminando por ahí. Tan solo amemos a todos, seamos tolerantes. Puedo ser tolerante con la misericordia y gracia en cuanto al espíritu de alcanzar a la gente que necesita, la gente que ha caído en pecado, gente que es débil. Ni siquiera traten de, en el nombre de Jesús.
Blessed be the Lord. It's not a problem. No es un Those are the problema. people Jesus Esa es la loved. gente que Jesús He didn't have amó. a problem. No tenía I don't have a problema. problem Yo no tengo problema reaching out to people like that. alcanzando gente Going down como to the esa. lowest pit. I don't Bajarme care al where you've al come abismo from, más what bajo. you've No me done. importa de dónde vengas, lo que But hayas it's a hecho. different story. Pero es una The historia people diferente. Jesus La stood gente up against. The people con las that que se Jesus, puso en contra Jesús. La gente que Jesús the most empujó hacia were the trabajar religious ones who fueron los rejected who he was. religiosos que rechazaron lo que Él era. Thank you, Jesus. Gracias, This is Jesús. the day we're in. Este es el día en el que We are estamos. facing this. Estamos We enfrentando will face esto, it, lo vamos a but enfrentar, we can pero also take the podemos spear, también the flying sword, tomar la lanza, and throw la it in the espada spirit voladora, into como the yo la midst llamo, y lanzarla of that en el espíritu, dark en medio cloud de esa that is nube like a flood oscura que try to trae flood your ese mind, torrente, que tratan de inundar tu mente withdraw, to pull back para on the purpose of sacarte God for this time and this season. hacia atrás del propósito de Jesus. Dios en este tiempo I y pray temporada. and I hope Oro that y these, espero words que today estas have palabras hoy grabbed you somewhere in te your hayan tomado and algo en given tu you corazón an y te hayan incentive dado to un rise incentivo para up. levantarte. I've been putting out daily impacts the last He weeks estado on the poniendo armor, impactos of diarios dry bones in Ezekiel, how sobre los huesos God is secos en shaking and Ezequiel, cómo raising Dios up that está great and majestic sacudiendo army in ese these ejército last and these majestuoso en final days. I'm believing God esos to días see that finales. army. Creo que This is Dios not an está army that goes and levantando fights ese flesh and ejército. blood. This Este is es an un army that ejército que knows no how to pelea stand in en the carne y sangre. Es un ejército knows que how to sabe stand for pararse truth. en el espíritu, He sabe will not ponerse bow por la under the verdad. No se va a falsehoods inclinar and sobre and the las sweet falsedades words y las of palabras dulces wolves de in sheep's lobos clothing. vestidos en Praise ropa the de name of ovejas. Jesus. Bendito But el nombre de Jesús. understand and Pero discern the spirits hay que entender of y what they are and y where they discernir come from, estos espíritus, what they qué should son, de join to, dónde what they vienen, should reject. So in Jesus' name, rise cuándo up, people. rechazarlos, y Let que God en shake el nombre de you Jesús and Dios levante awaken you gente, and que Dios te fill you with sacuda His y te breath despierte y te through llene His con este prophetic aliento word a and través the de su Spirit of palabra God and profética en el rise Espíritu de up Dios to be y an army te of levante God para in ser the un Spirit ejército de that will Dios en el stand Espíritu for truth que se va a in these parar por la last verdad days en estos before the últimos coming días of the antes de Lord. que venga el Señor. Hallelujah. I Aleluya. pray these words Oro para bless que esas you. palabras les We love you all bendigan, les wherever you are amamos, in the donde world. quiera que estén Pray en for el us mundo. here Oren in por the nosotros USA. aquí en los We Estados face Unidos. many, Enfrentamos difficulties in the weeks muchas coming. dificultades There's a en las lot semanas que going on. There's a vienen, lot going a on in mucho the que está spirit ocurriendo world en el that I won't espíritu, talk en el about mundo right del now, espíritu. but there's a No quiero lot hablar de going eso on in ahorita, the pero natural está world, ocurriendo and we mucho need a lot en of el prayer. mundo natural This también. world Necesitamos needs oración. Jesus, Este and mundo I'm believing necesita a God Jesús for y one yo more estoy great creyendo en move Dios and por un seed of gran the Spirit of movimiento God upon the hearts of de those whom He Dios y has el Espíritu called. Santo en I love you aquellos a los all. que Él ha God bless llamado. you Les amo a until todos. we Dios meet les next bendiga time hasta que nos again. volvamos a ver. Amen. Amén.